¿Qué pasará en el nuevo episodio de You Knock My Door? ¿Podrán irse Eda y Denise? ¿Selin está realmente embarazada? ¿Qué harán Serkan y Eda después de que se reúnan? Todo y más, ahora en este video. Si no quiere dejar Serkan y Eda nuevamente antes de pasar a nuestro video, comparta nuestro video y permítanos llegar a más personas. Ahora Serkan recuerda todo y se reunieron con Eda. Tanto Eda como Serkan estaban muy felices de conocerse, pero fueron víctimas del juego de Denise. Pensando que todo era falso, Eda y las personas que la rodeaban se sorprendieron cuando se dieron cuenta de que la boda era real. Aparentemente, después de enterarse de la situación, Denise tiene muchos problemas. Probablemente Feren anunciará que la cancelación de la boda se puede cancelar dentro de un día cuando se acuerden mutuamente. Por lo tanto, Eda y Serkan querrán obtener una firma de Denise para esto. Sin embargo, cuando se hacen los preparativos y es hora de firmar. Aunque Denise inicialmente accedió a firmar, desaparecerá tras las provocaciones de Selin y el puñetazo de Serkan. Ya sea que Denise lo firme o no, se irán de inmediato. Sin embargo, el punto importante aquí es que si Denise firma y la boda se cancela en un día, Eda y Serkan podrán casarse inmediatamente después. Si no tira y el matrimonio se considera válido, esta vez se llevará a cabo el matrimonio y habrá un caso de divorcio. En este caso, Eda no podrá casarse durante 300 días. Así, habrá tiempo para que Selin y Denise vuelvan a lidiar con Serkan y Eda. Sin embargo, no era probable que Denise consiguiera a Eda de todos modos. Lo que hizo la última vez ya no fue posible ser amigos. Por otro lado, Selin no tiene intención de dejar a Serkan detrás de él. Hará todo lo posible para desafiar a cada paso. Y como último movimiento en esto, pondrá la mentira de estar embarazada. De esta forma, Selin querrá afectar a Eda y separarlo de Serkan. Pero Eda no dejará a Serkan cuando lo acaba de encontrar. Intentarán perder el tiempo perdido. Y su único objetivo será casarse de inmediato. Sin embargo, si quieren hacer esto de inmediato, tendrán que encontrar a Denise. Veamos si pueden encontrar a Denise, firmarlo y casarse. O no podrán casarse de inmediato para embarcarse en nuevas aventuras. Mientras esto sucede en la siguiente sección, echemos un vistazo a lo que sucede en esta sección. Eda ha caído al mar. Al darse cuenta de que desapareció de repente, Selin inmediatamente llama a Serkan. Todos llegan a la parte trasera del yate y se dan cuenta de que Eda está ausente. Justo cuando Serkan se lanzará al mar para buscar, llega la noticia de que otro barco ha salvado a Eda. Cuando llegan a la orilla, todos llegan a Eda muy asustados. Cuando ven que Eda está bien, agradecen al Salvador y se van. Por la noche, Eda y Melo tienen problemas. Eda está muy molesta porque perdió su collar. También está muy enojado porque Serkan todavía no recuerda. Decide sentarse a la mesa de la boda con Denise solo para que Serkan recuerde el pasado. A Iceram no le gusta esta situación en absoluto. Pero Melo y Eda creen que esta idea es muy buena. Cuando hacen esto, definitivamente piensan que Serkan lo recordará. Así, convencen a Ifer. Mientras Eda piensa en esto, Serkan habla con Engin de que no todo es un juego. Selin también expresa su preocupación por el interés de Denise y Serkan en Eda. Denise le dice a Selin que esta boda ahora es una boda real y que no debe preocuparse. A la mañana siguiente, Serkan se reunió con Eda frente a la empresa y se volvieron a hablar. En la empresa todo está muy bien. Especialmente después del espectáculo, la popularidad de la compañía, Eda y Serkan ha aumentado. Por otro lado, Alex sigue burlándose de Ifer y Aidan. Y mientras tanto, se da cuenta de que la persona que se queja de Aifi es Selfie. Serkan no está satisfecho con lo ocurrido en la empresa. Porque solo quiere lidiar con asuntos comerciales, no fanáticos. Selin, que vino mientras tanto, estaba muy enojado con Serkan. Porque Eda cree que Serkan todavía está enamorado de Eda. Con Denise llegando a la empresa, Eda muestra su anillo diciendo que vendrán a Serkan con Denise y se casarán. Serkan está muy molesto con esto. Tiene problemas con Engin de nuevo. Posteriormente, Eda y Denise se reúnen con la empresa organizadora de la boda. Serkan está en la misma habitación y se enoja mucho. Mientras tanto, cuenta que Leila Serkan está haciendo mal su trabajo. Y Serkan dice que esto se debe a Eda y sale de la habitación y trabaja en otra parte. Serkan ya no puede pasar un momento sin pensar en Eda. Esto le ayuda a recordar algunos momentos de un año que no puede recordar. Pero todavía no puede dar sentido a estos momentos. Cuando conoce a Eda, ya no quiere mirarlo a los ojos. Porque cuanto más mira, más se apega a él. Denise interroga a Feren a través de las imágenes. Pero se da cuenta de que Feren no se trata de imágenes.
y le dice a Serkan que lo que le dijo no funciona. Feren le pregunta si le dice que está enamorado de Eda, y Denise permanece en silencio. No puede decir nada. Feren está realmente molesta por lo que pasó. Y se disculpa con Eda y Melo por lo sucedido. Y todos se abrazan y hacen las paces. Eda hace todo lo posible para recordarle a Serkan de sí misma, pero simplemente no funciona. Rompe el frasco de perfume en medio de la habitación para cubrir el ambiente con su propio aroma. Pero Serkan, lamentablemente, no vuelve a recordar. Melo busca fortuna en su taza de café, pero Serkan no puede recordar nada más que delirios momentáneos. Ve a los que vienen a ensayar el vestido de novia mientras los deja y se enfada. Incluso insiste en que el diseñador diseñe uno en Selin. Cuando Aidan se da cuenta de que Seifi es quien lo denunció, despide a Seifi de la casa. Y Seifi toma aliento con Aifer. Eda usó el vestido de novia en la otra habitación de Serkan. Serkan llega y ve a Eda justo cuando se la va a sacar. Eda le pide que la ayude a quitarse el vestido de novia. Serkan, por otro lado, está solo con la emoción de estar a solas con Eda. PRL le pide a Engin una cuenta sobre el mensaje que se le envió. Engin se enoja y se molesta mucho por esta situación. Porque no tiene sentido esperar algo así de él. Luego, Piril se da cuenta de su error y Engin se disculpa. Serkan y Eda todavía están solos en la habitación. Mientras Eda intenta sacar los libros de la estantería, Serkan quiere ayudar. En ese momento, el cabello de Eda queda atrapado en el botón del abrigo de Serkan. Mientras intentan salir de esta situación, Selin llega a la habitación y se enoja mucho. Inmediatamente después, vienen Engin, Ferit y PRL. Después de una pequeña pelea, Selin tira del cabello de Eda y lo suelta del botón. Aidan y Aifer, junto con Seifi, intentan preparar una bebida mezclando las hierbas que compran a los herbolarios para arreglar la brecha entre Serkan y Eda. Sin embargo, pierden un poco la dosis de la mezcla y planean unir a Eda y Serkan. Por la noche, comienzan a implementar sus planes para unirlos. Aidan se encierra en la habitación y llaman a Serkan. A pesar de todos sus esfuerzos, Serkan no puede sacar a su madre de la habitación. Y Aidan le pide que traiga a Eda en secreto que busca a Aifer. Cuando llegan, Eda sale de Aidan mientras llama y Serkan se enoja mucho. Luego se sientan y comienzan a discutir. Mientras tanto, Seifi trae la mezcla y el bizcocho que han preparado. Aunque Serkan no quiere comer, Aidan explota las emociones. Eda, sin saberlo, presiona a Serkan para que beba la mezcla que prepararon. Sin embargo, todas las bebidas se vieron afectadas por el té. Donde quiera que miran, ven lo que quieren. A medida que surge el efecto del té, se relajan y comienzan a reírse de todo lo que no tiene sentido y no tiene sentido. Más tarde en la noche, tienen mucha hambre y preparan un sándwich juntos. Serkan vuelve a recordar recuerdos de su tiempo con Eda. Juntos miran las estrellas y hablan de amor. Aidan, Aifer y Seifi también los están mirando. Sin embargo, actúan como si estuvieran borrachos porque beben té. Al día siguiente, se harán los preparativos finales para el matrimonio. Mientras Aidan habla por la mañana, pasa por alto a Eda que los pasteles de amor son inútiles. Y Eda se da cuenta de por qué actúan así por la noche. Aidan aconseja a Serkan que detenga a Eda. Sin embargo, Serkan no puede aceptar esta situación. Por otro lado, Denise trae el vestido de novia de Eda. Cuanto más ve a Feren Denise, más se enoja. A Feren no le gusta el evento del vestido de novia. Incluso si es falso, el incidente de la manipulación entristece mucho a Eda. Sin embargo, solo para que Serkan lo recuerde, se siente obligado a aguantar este juego. Fue a reunirse con Serkan Engin. Mientras tanto, discuten con alguien que pasa. Cuando pelean con la persona con la que están discutiendo, Serkan comienza a recordar todo lo que sucedió con el efecto de los golpes que se comió. Mientras come sus golpes, comienza a recordar los momentos que vivió. Finalmente, todo lo que sucedió me vino a la mente. Sin embargo, se siente impotente. Por otro lado, Eda está muy molesta mientras se prepara para el matrimonio. La actitud de Denise hace que Eda se sienta muy tensa. Mientras todos esperan en el salón de bodas, Eda sigue esperando a Serkan. Serkan, por otro lado, no quiere evitar esta boda después de lo que le hizo a Eda y no puede perdonarse a sí mismo por lo que hizo. Sabiendo que Eda nunca se rindió con ella, decide ir a la boda y decirle a Eda que lo recuerda todo. Denise, en cambio, planeó todo como real y sigue engañando a Eda. La boda comenzó y el registrador comenzó a hacer preguntas. Sin embargo, Serkan está ausente. Mientras todos aplauden a Eda y Denise, Serkan llega y detiene la boda. Primero, dice que se disculpó con Selin y fue a ver a Eda.
Ella le dice que también recuerda todo, y Eda está muy feliz. Dice que fue falso en su matrimonio y que lo hizo para recordar todo. Todos están encantados. Sin embargo, el registrador dice que la boda no es falsa, sino que todo está hecho de manera oficial y que es una boda real. No olviden dar me gusta a nuestro video para aquellos que aman la serie Playdor y aquellos que nunca quieren llegar a una final. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en nuestra serie. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.